Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Cripto Negocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española, con todo el análisis, con toda la actualidad y como siempre contando con los mejores expertos. Miramos un día más al mercado con Bitcoin intentando recuperar los $40.000 con caídas en torno al 18% desde la aprobación de los ETFs y con nuevas ventas por parte de Grayscale, en concreto 19.000 Bitcoin más depositados en Coinbase Prime. Enseguida les contamos todo esto, también cómo está afectando al mercado cripto, como nos venimos diciendo durante las últimas semanas. Ya no solo a Bitcoin, vemos caídas en prácticamente todas las criptomonedas, pero eso sí, prácticamente todas vienen recuperando en las últimas 24 horas, Ethereum, Solana, la gran mayoría de las altcoins, recuperando, eso sí, ligeramente las caídas que vienen registrando durante la última semana. Estamos pendientes de los ETFs, de los movimientos en el mercado, también pendientes de Trump ganando dinero, no solo con sus NFTs, también en este caso con meme coins, y pendientes de las declaraciones por parte de alguna de las principales entidades del mundo. Por ejemplo, JP Morgan en las últimas horas, que dice que está decepcionado con el balance de los ETFs de Bitcoin. Enseguida les contamos todo esto, pero antes empezamos mirando a la SEC, empezamos mirando al impacto de estos ETFs. Desde que la SEC permitió que el fideicomiso de Bitcoin del administrador de criptoactivos se convirtiera en un ETF de Bitcoin al contado, en concreto el ETF de Grayscale, ha experimentado más de 3.400 millones en salidas. Se está informando además de que Grayscale también depositó miles de millones de dólares en Bitcoin en Coinbase Prime con la intención de venderlo. Eric Balchunas, analista senior de ETF de Bloomberg, ha señalado que en el día de ayer se registraron salidas de 515 millones de dólares del GBTC, lo que resulta en una reducción del 13% en las acciones en circulación. También destaca que los últimos datos eran indicativos de una posible desaceleración en la tasa de salida de capitales. Prácticamente, para que se haga una idea, todos los días durante la apertura del mercado estadounidense, Grayscale está enviando grandes cantidades de Bitcoin a los depósitos de Coinbase Prime. Es probable, de hecho, que representen canjes de GBTC, pero también hay algunas cosas importantes a tener en cuenta, sobre todo para interpretar con precisión estos datos. Las salidas se suelen dividir entre Coinbase Prime y las nuevas direcciones de custodia de su ETF de GBTC. Esto significa que no todos los Bitcoin movidos se están canjeando. Las salidas parecen ser liquidaciones de la actividad comercial de los días anteriores, tomando como por ejemplo el día de hoy cerca del 75% de las salidas de Bitcoin se han dirigido a Coinbase Prime en una nueva venta por parte de Grayscale, como les decimos, de 19.000 Bitcoin que siguen moviendo al mercado, sobre todo moviendo la gráfica de Bitcoin. Vamos a analizar precisamente cómo está el mercado cripto, vamos a analizar la caída que hemos visto en Bitcoin la última semana, así que repasamos ya el top 10. Echamos un vistazo al mercado que viene recuperando, como les decimos, en las últimas 24 horas, pero que sigue con caídas importantes en la última semana. Empezamos fijándonos en Bitcoin, recupera los $40.000 por poquito, con caídas todavía del 5,06% en la última semana, pero con subidas en torno al 2% en las últimas 24 horas. Para que se hagan una idea, está ahora mismo en los $40.095. En segundo lugar, Ethereum cayendo más del doble que Bitcoin, 11,37% en la última semana, pero eso sí, recuperando en las últimas 24 horas un 0,82% hasta los $2.238. En cuarto lugar tenemos a BNB en negativo, también cayendo un poquito más que Bitcoin, un 5,50% en la última semana, pero sube en las últimas 24 horas un 1,02% hasta los $293. En quinto lugar, Solana en negativo, cayendo un 10,60% en la última semana, eso sí, recuperando bastante en las últimas 24 horas, 4,87% arriba hasta los $87,54. Sexto lugar para XRP, también en negativo, cayendo en los últimos 7 días, un 8,85% y recuperando en las últimas 24 horas, en su caso 1,09% arriba hasta los 51 centavos. Octavo lugar para Cardano, tampoco se salva, también cae en los últimos 7 días, 9,81% abajo, pero recupera en las últimas 24 horas un 1,09% hasta los 47 centavos. Como ven, es la tónica habitual. Ojo con Avalanche, es la que más cae, de las que más cae dentro del top 10 en la última semana, en concreto un 11,17%, pero con mucha fuerza en las últimas 24 horas, lo ven en la gráfica, subiendo un 7,73% hasta los $31,49 y sobrepasando en este caso a Dogecoin, que va hasta el 10º lugar, cayendo eso sí poquito en la última semana, un 0,68%, como ven, la que menos cae dentro del top 10 en la última semana, y subiendo en las últimas 24 horas un 2,15% todavía en los 7 centavos. Pendientes del mercado cripto, recuperando en las últimas 24 horas y como siempre con muchas noticias, con mucha actualidad que repasamos ya con las Crypto News.
Empezamos hablando de uno de los mayores anhelos del mercado que está chocando de lleno con la realidad. Los inversores de Bitcoin habían puesto toda su atención en el ETF de estos criptoactivos. Sin embargo, la promesa de que alguno de los fondos e instituciones más grandes del mundo, como BlackRock, WisdomTree o Fidelity, lanzase este producto era un auténtico catalizador para Bitcoin, que subía además desatado ante esta promesa. Sin embargo, algunos expertos apuntan que uno de los grandes problemas del sector es que incluir estos activos en una cartera supone un alto coste de gestión o grandes dificultades. Es en concreto lo que dicen los expertos de Julius Baer. En ese sentido, el banco suizo hablaba de la llegada del ETF como un punto de inflexión para toda la industria. El problema está siendo que desde su aprobación no solo la criptomoneda más grande del mundo no ha subido, sino que además ha caído más de un 18% en apenas 2 semanas. Caídas momentáneas, eso sí, les venimos avisando durante mucho tiempo que el impacto de estos ETFs no se puede medir a corto plazo, sino que va a tener lugar, va a poder analizarse cuando pase algo más de tiempo. Miramos a JP Morgan, que sí que está haciendo sus análisis ya. Dice, después de rastrear a diario los datos de nuevas entradas a los fondos cotizados de Bitcoin, que consideran que su inicio ha sido decepcionante, sobre todo si lo tenemos en cuenta como catalizador del mercado cripto. La senda bajista que se ha impuesto en la cotización de Bitcoin desde el estreno de estos ETFs dice que se están extendiendo a su vez a las empresas cotizadas con mayor exposición directa al mercado cripto, sobre todo con el foco puesto en Coinbase, en MicroStrategy y sobre todo, bueno, pues lo que estamos viendo en los ETFs de Bitcoin, que por ejemplo, el de BlackRock ya está dentro del top 10 de ETFs más cotizados. O sea que de momento el balance no está siendo del todo malo, más allá de que diga JP Morgan que es bastante decepcionante. Miramos también a Ethereum, a sus ETFs. Fuentes recientes están revelando que los solicitantes de los ETFs Ethereum al contado confían en la aprobación de la SEC, de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. La reportera y periodista de Fox Business, Eleanor Terrett, ha compartido anticipaciones sobre la posición de la SEC, revelando posibles obstáculos y varios puntos de vista. Terrett ha recurrido a la plataforma de redes sociales X para compartir el desarrollo con la comunidad criptográfica. En su publicación ha notado, según varias fuentes anónimas, que están comentando sobre todo este desarrollo. Una de las fuentes dice que es un emisor al contado de Bitcoin con una aplicación ETF al contado de Ethereum y habla de que son bastante optimistas ante la aprobación de la SEC. Como saben, el plazo se va a cumplir en más o menos 4 meses y, bueno, pues estamos todavía pendientes de ver si la SEC aprueba estos ETFs de Ethereum, aunque, como saben, con Bitcoin ha sido bastante complicada, así que de momento todo hace apuntar a que lo más normal sería un posible retraso de estas aprobaciones. Estamos pendientes del mercado, pendientes de toda la actualidad. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con los expertos, con los protagonistas, con el análisis en Negocios Televisión. Nunca he invertido basándome en conocer con seguridad qué va a pasar en los siguientes 12 meses. Estamos inmersos en un cambio de paradigma. La era de la baja inflación y los tipos de interés también bajos ha terminado. El mundo ya no financiará a Estados Unidos con tanta facilidad como en el pasado. Están gestándose cambios profundos y a consecuencia de ello, los mercados cobrarán más por asumir riesgo. Así pues, en el equipo de inversión hemos definido 4 escenarios clave y les hemos asignado una probabilidad de materializarse en 2024. Hemos confeccionado para cada escenario una cesta de activos que debería aportar resiliencia en estos diferentes entornos económicos y en las diferentes regiones. Tenemos una hipótesis de referencia, pero este año compartimos los 4 escenarios para ayudar a los inversores a lidiar con un año de incertidumbre sin precedentes. Aquí puedes profundizar en nuestra visión sobre la evolución de cada clase de activo en estos escenarios. Ya de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, mirando a los mercados, las caídas que hemos visto en las últimas semanas después de la aprobación de los ETFs, no solo en Bitcoin, también en algunas altcoins y, como se pueden imaginar, hay mucho que analizar y vamos a hacerlo de la mano de Sergio Fernández, fundador de White Trader, que ya está por aquí con nosotros una semana más. ¿Qué tal? Muy buenas, Sergio, un placer. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de tenerte por aquí en semanas pues un tanto complicadas para el mercado, sobre todo. Bueno, pues había muchas personas que esperaban subidas, llegar a los 50.000, a los 60.000, la gente se pensaba pues que nos íbamos ya a la luna, Sergio, y pues ha sucedido todo lo contrario. Quiero que nos cuentes un poquito cómo está el mercado y sobre todo por qué ha pasado esto, si se podía deducir, si se podía intuir a través del análisis técnico.
Bueno, sí, o sea, al final, aparte del... analíticamente había un máximo que el precio tenía bueno, que liquidar, que estaba en esos 48.200 desde marzo de 2022. Entonces, bueno, pues lo más lógico era que con la noticia del ETF de Bitcoin, pues bueno, estábamos en esta situación, pues que el precio aumentase hasta esa zona. ¿Qué ocurre? Que no era el catalizador más grande, bajo mi punto de vista, que podía tener Bitcoin para que esto terminase de subir. Al fin y al cabo, el precio o el movimiento de Bitcoin sí que tiene gran parte la relevancia con las instituciones y ETFs, pero al final los que van a marcar el ritmo y el inicio o no del bull run van a ser el que los mineros dejen de vender esas criptomonedas que tienen desde por debajo de los 30.000. Entonces, hasta que eso no ocurra, hasta que no haya un equilibrio perdón, mejor dicho, hasta que haya un desequilibrio entre todas las compras y todas las ventas generalizadas de Bitcoin, no vamos a ver a Bitcoin despegar hacia un lado o hacia otro. Yo pienso que ahora mismo lo que le queda es retroceder bastante y bueno, vamos a ver cómo termina de desarrollar. De momento la vela semanal parece bastante buena, pero tampoco quiero yo venirme arriba. Bueno, pues si te parece, cuéntanos un poquito cómo está el gráfico, qué podemos esperar más allá de esta semana, Sergio, qué podemos esperar para las próximas, cuáles son un poco los niveles a tener en cuenta. Ya nos hablaban de los 32.000 en caso de no superar los 40.000, de no volver a recuperarlos. Cuéntanos un poco cuál es la perspectiva, sobre todo para Bitcoin, porque como vemos arrastra al resto de criptomonedas, suele ser habitual, pero se ha visto de nuevo estas semanas con caídas en las altcoins. Algunas al principio repuntaban, Solana, Ethereum estaban por delante de Bitcoin, sobre todo después de la aprobación, pero vemos que se ha dado la vuelta y que ha arrastrado a todas, de nuevo. Sí, al final Bitcoin, por mucho que nos guste más o nos guste menos, siempre va a arrastrar a todo el mercado cripto. Entonces, si Bitcoin empieza a caer, el resto le van a seguir detrás. Una más. Mismo lo tenemos en un punto en el que o aguanta, que son en la zona de entre 40 y 38.500, o si esta vela semanal no consigue tomar el despegue, lo que va a hacer el precio es romper la zona y hacer algo similar a lo que yo tengo ya aquí previsto, todo este movimiento, el cual debería de hacer Bitcoin, que es romper la zona porque no la aguanta y irse a buscar zonas de liquidez mucho más óptimas para vamos, de cara al bullrun, vaya. Y esa zona está en los 31.832. De hecho, yo soy de los que piensa que si llega a la zona de los 32 ya me empiezo a plantear el volver a comprar de una manera más de cara a largo plazo y de cara al bull run, porque, a ver, si Bitcoin cayese de nuevo a la zona de $20.000, claro, hablamos de una caída de casi un 50%. Y eso con el ETF y con todas las empresas grandes y gente que quiere meterse en este mundo de una manera segura gracias a los ETFs, son una caída de un 50% no augura nada bueno, nunca. Entonces, vamos a ver cómo termina de desarrollarse, sobre todo es la vela de esta semana, y cuando tengamos esa vela formada ya podremos tener un mejor análisis de cara a las siguientes semanas. Pero por ahora el precio lo que está haciendo es me voy a liquidar unos máximos y ahora como ya no tengo nada que buscar aquí arriba por ahora, lo que hago es ir a buscarlo por abajo. ¿Y dónde están esas zonas por abajo para buscar? Pues tiene esta que para mí es la que más y con más probabilidad puede tocar, y luego tiene las de más abajo, pero en esta primera ya sería unas compras bastante buenas de cara aquí a 1 año y medio, 2 años visto. De Bitcoin, Sergio, como decíamos, el foco está puesto en el resto de criptomonedas y, como decía, Ethereum fue la nota positiva después de la aprobación de los ETFs, llegó a subir, llegó a asimilar esta noticia bastante mejor que Bitcoin, pero vemos pues que no se ha mantenido en el tiempo, más bien está cayendo más del doble en la última semana. ¿Qué está sucediendo también con Ethereum? Que estamos pendientes de su próxima actualización, pendientes también de la posible aprobación de ETFs este año, y pues un gráfico que ha llegado a tocar incluso los 2.600, si no me equivoco, y que viene pues también cediendo en las últimas semanas. Sí, de hecho llegó, bueno, yo en el gráfico que aquí tengo me marca los 2.700 y fue justo la zona para cerrar un vacío de liquidez que el precio tenía en esta zona, que es esta de aquí. Ahí. Y si hacemos un poquito de zoom, vamos a ver que está cerrado, vamos, al milímetro. Entonces, lo mismo que en Bitcoin, si Ethereum tenía aún liquidez por encima de toda esta zona que tenía que recoger,
lo ha hecho con esa vela y ahora lo mismo, ya por encima, ahora mismo no hay nada. Entonces al precio no le interesa ahora mismo irse a la zona de arriba, le interesa ir a las zonas de abajo, que es donde está toda esa liquidez aún pendiente y órdenes límite colocadas que aún no han sido ejecutadas. Entonces podemos ver un retroceso de Ethereum o bien hasta esta línea de tendencia que tenemos aquí. Entonces, conforme el precio vaya avanzando, cada vez será más alto el precio en esta línea de tendencia. Ahora bien, yo no creo que el precio vaya a tocarla y rebotar, sino que más bien pues, romperá, hará ese intento de querer seguir cayendo para meter ese pánico en el mercado y cuando la gente ya esté metiéndose en corto porque diga, este Ethereum se vuelve a los $100, es cuando Ethereum volverá a coger la fuerza y se irá para arriba, porque ya por debajo, si quiere coger algo más, es que sería irnos a precios muy, muy bajos que sinceramente yo no creo que podamos ver, a no ser que pase, como siempre digo, algo parecido a lo que vivimos en 2020 con el COVID. Pero si no, me parecería muy raro y extraño que sobrepasase los 1080 hacia abajo. Este tiene que ser su último punto y a partir de ahí veremos cómo se desarrolla. Yo de momento esperaría algún retroceso más en temporalidades semanales. Bueno, pues más allá de Bitcoin y de Ethereum hay muchas más criptomonedas que les vamos a contar. Si te parece, vamos a ir por orden, Sergio, vamos a mirar a BNB, que también ha perdido niveles importantes en las últimas semanas, en concreto ha perdido en su caso los $300, pero también es cierto que aguantando bastante mejor, por ejemplo en este caso, que Ethereum, como suele pasar, BNB pues aguantando bastante el tipo. Sí, al final BNB, bueno, pues tendremos que ver cómo termina, si estas nuevas redes que han salido durante estos años sobrepasan a la BNB Chain y si es así, lógicamente se va a ir quedando un poquito más atrás y se quedará yo creo que como un token un pelín más estable. Digo, si todo eso sucede, que no, entonces también tenemos la opción de que el precio de BNB comience a subir. De todas maneras, es lo que hablamos las últimas veces, BNB es la que mejor ha aguantado durante todo el bear market, es decir, se ha quedado en un rango bastante amplio, no muy pequeño, de hecho, desde todo ese rango tiene una caída de un 50%, pero que solo tocó una vez, y esta es la zona que a mí me interesaba que aguantase, ¿no? La zona entre los 205 y 220. Mientras se mantenga por esa zona sin romperla y sin consolidar para abajo, yo no creo que haya ningún problema de cara a largo plazo, 2-3 años. Lo que sí que podemos ver, igual que voy a decir en todas, son retrocesos para ir a buscar liquideces y vacíos que se han quedado por el camino, órdenes pendientes que no han sido ejecutadas y que el precio va a ir a buscar antes de salir de ese rango y empezar esa fase alcista que todos estamos buscando. Bueno, pues pendientes de BNB, como decimos, perdiendo en este caso los $300. Pendientes también, Sergio, de XRP. Le hemos analizado en muchas ocasiones durante los últimos meses, las últimas semanas, y quiero que nos cuentes en qué punto está. También se habla de posibles aprobaciones de ETFs de XRP, que parece algo más lejano, pero más allá de todo eso, está en Davos también, sigue demostrando pues, la fuerza de este proyecto. Sí, al final yo creo que todos los proyectos grandes y que tienen una visión detrás para mostrársela al mundo, creo que todos van a querer montarse al carro de los ETFs. No obstante, en XRP sí que está en un momento un poquito más complicado porque no ha terminado de romper ni consolidar por encima de zonas realmente importantes como era la zona que estaba entre los 0,93 y 0,78. Entonces eso me preocupa un poquito más, pero sin embargo, como tampoco ha vuelto el precio a superar el máximo que nos hizo en la segunda semana de noviembre, no me preocupa al final. Perdón. Al final esto es una recogida de liquidez y va a ir a por esos puntos. Si nos fijamos, de hecho, aquí tendríamos otra línea de tendencia. Vale, voy a quitar esta. Tenemos una línea de tendencia con este mínimo y este mínimo que nos marca un poco, pues bueno, la dirección que puede tomar XRP. Y justo por debajo nos damos cuenta de que hay una zona muy relevante entre los 0,39 y 0,34 y que además con esta línea de tendencia puede ir a cogerla perfectamente. Es decir, que durante las próximas semanas y previas al halving podemos ver retrocesos en XRP hasta dicha zona y aquí ver cómo puede ir incrementando y cogiendo esa fuerza alcista que todos queremos ver. Pero en principio ahora
en el caso de XRP, empezar a comprar o hacer un DCA lo veo demasiado pronto. Siempre digo lo mismo y a lo mejor mañana resulta que esto sube hasta aquí arriba, ¿no? Pero bueno, yo al final opero en base a probabilidades y a mí la probabilidad me dice que lo más probable es que esto siga cayendo un poquito más durante las próximas semanas. Así que de momento XRP vamos a dejar un poco simplemente vigilándola. Vigilamos a XRP, si te parece que me he saltado del orden, Sergio, vigilamos también a Solana, que también ha perdido en su caso otro nivel importante, en su caso los $100, de las más fuertes el año pasado, subiendo incluso más que Bitcoin. Empezaba este 2024 también con fuerza, pero parece que se está torciendo. Aún así, sigue en quinto lugar y sigue, bueno, pues con unas rentabilidades muy importantes, sobre todo teniendo en cuenta la subida del año pasado. Claro, al final debemos de pensar en eso, debemos de pensar que esas personas que compraron en los $14 llevan un beneficio actualmente de más de un 500%. Entonces es lógico que cuando el precio llega, y sobre todo a números redondos, como son los 100, 120, 130, en este caso 125, es normal que tenga un retroceso el precio, porque la gente ya tiene muy, muy buenos beneficios. Y de momento, en la vela semanal, pues bueno, tendremos que ver a ver cómo cierra, pero sí que es verdad que esa vela en temporalidad diaria, que es lo que tengo ahora mismo en el gráfico, sí que es verdad que ha cerrado con cuerpo por debajo de ese nivel, ¿no?, importante que tenía marcado de los $85. Y bueno, vamos a ver cómo termina de reaccionar. En gráficos inferiores yo sí que es verdad que tengo puestas posiciones en corto, es decir, yo veo que Solana puede caer un poquito más y de hecho si vamos a un gráfico semanal vamos a ver que una subida tan agresiva y tan vertical necesita un descanso. O sea, no vamos a poder ver esto ahora mismo y que siga. Y si nos fijamos, tiempo después el precio, ¡pum!, retrocedió. Entonces, aunque veamos unas subidas muy grandes, ahora mismo no creo que sea el mejor momento para comprar Solana. El mejor momento fue aquí, por debajo de los 25. Y el segundo mejor momento será cuando el precio retroceda. Por ejemplo, una zona muy buena que he encontrado está entre los 48 y los $32. Pero de momento esto yo pienso que puede seguir cayendo, a no ser que la vela semanal cierre de una manera bastante alcista. Así que por ahora me esperaría. ¿Te parece, Sergio? Antes de terminar, vamos a ver una de las que más está dando que hablar en las últimas semanas. Echamos un vistazo a Manta, que viene disparada en el día de hoy. Como digo, ha habido muchas noticias con este proyecto, noticias buenas, también malas con el airdrop que sacaron, subiendo un 30%, de hecho es la que más sube en la última semana, en torno al 37%, como decimos, un proyecto muy nuevo que quiero que nos cuentes un poquito, Sergio. Primero, ¿qué es y sobre todo cómo pinta este gráfico? Porque vi también muchas noticias negativas en torno a este proyecto. Sí, yo también vi bastante noticias negativas, sobre todo por la gente que entró para reclamar el airdrop. Yo soy uno de ellos, no tuve nada, entré demasiado tarde y había mucha gente que se quejó por eso, ¿no? Se quejaba de, no, es que no me han dado, eso es indiferente. Ahora bien, en términos de gráfico, nos pasa lo que me pasa a mí cada vez que sale una criptomoneda nueva y la gente me dice, no, analízala. Es muy difícil analizar una moneda que, al menos en el gráfico que tenemos delante, no lleva ni un mes de vida. Es decir, tiene pues a lo mejor todo el FOMO de la gente que ha comprado, que le ha tocado el airdrop. Entonces ahora mismo el precio sigue subiendo y subiendo. ¿Puntos a parar? Pues tenemos en los máximos y es que no tenemos mucho más. Es decir, el precio salió, tocó un máximo y empezó a retroceder para luego tener otra vez ese impulso alcista. Pero algo interesante, que es lo que más o menos comentábamos en Ethereum, si nos fijamos esta línea alcista, esta tendencia alcista, vemos como el precio la rompe y luego empieza a recuperar e irse hacia arriba. Eso es algo que suele pasar mucho en los mercados y cuando vemos una línea de tendencia, que también podría ser esta de aquí, si yo marcase esta, justo la de la subida, claro, estamos viendo una subida muy vertical sin ningún tipo de retroceso. Entonces, yo no sé en qué momento, pero Manta debería de tener un retroceso pues a zonas pues bien de, por ejemplo, los $2,80. Es decir, una caída aproximada de un 9-10%. Y bueno, veremos ahí
ahí cómo reacciona, pero parece que tiene bastante tirón y creo que durante este bullrun va a sorprender mucho este proyecto. Bueno, pues pendientes de este proyecto, pendientes del mercado. Sergio, te damos las gracias por estar por aquí una semana más. Un placer, como siempre. A vosotros. Muchas gracias. Y seguimos analizando, más allá de los gráficos, pues todas las noticias, toda la actualidad. Seguimos contando con los mejores expertos. Ya tenemos con nosotros a Enrique Rivero, economista. Tenemos también a Íñigo Cabestany, profesor del IE University. ¿Qué tal? Muy buenas. Enrique, Íñigo, un placer. Buenas tardes. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, Sergio. Un placer teneros de nuevo a los dos por aquí en semanas pues que vienen marcadas por estos ETFs de Bitcoin, las caídas que estamos viendo en el mercado, inversores pues un tanto preocupados. Quiero preguntaros un poco también cómo lo estáis viviendo vosotros, Enrique, sobre todo estábamos el programa comentando los movimientos que está haciendo Grayscale, hoy de nuevo vendiendo 19.000 Bitcoin más, las liquidaciones de FTX, parece que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para vender, Enrique. Sí, bueno, lo comentaste también en el análisis de ayer, que también vendió alrededor de unos 18.000, hoy casi 19.000. Casualmente también coincide con lo que suele ser la apertura de ese mercado americano. Al final estamos viendo ahora una serie de movimientos que a lo mejor para la mayoría de inversores en el mercado cripto de alguna forma no estaban un poco en los planes, ¿no? Se especulaba mucho que la salida del ETF iba a ser un boom dentro de todo el mercado cripto y realmente estamos viendo que las corporaciones están apostando más por lo contrario, ¿no? Por un poco más esa cautela y aprovechar un poco esa subida, ¿no? Que de alguna forma seguir alimentando ese FOMO, ¿no? Al final ha sido pues un sell the news de libro, ¿no? Y bueno, pues lo estamos viendo en este caso en Grayscale, que todos los días estamos viendo cómo se está desprendiendo de entre 15 y 20.000 Bitcoin de forma diaria. Quiero saber cómo lo estás viendo tú, cómo lo estás viviendo, con muchas ventas, también sobre todo con Grayscale, que también está enfrentando muchas críticas, y con, como decía al principio del programa, algunos ETFs, por ejemplo el de BlackRock, que están dentro del top 10. Es que luego, claro, dice JP Morgan que está decepcionado, pero parece que de momento el volumen está siendo pues bastante positivo, Íñigo, no sé cómo lo ves tú. Yo lo estoy viviendo con muchísima ilusión realmente, porque lo que hace unos meses se hablaba muy poco en las conversaciones del día a día de mucha gente, ahora vuelve la atención total, ¿no? a este mercado, ¿no? Y en ese sentido yo creo que inevitablemente a largo plazo es una buena señal de que van a ir llegando cada vez más adeptos a poseer este tipo de activos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora estamos jugando ya con institucionales de mucho renombre y con mucho poder, ¿no? Y volumen para poder alterar el mercado de forma notable. Y hay que entender que en los mercados ya sabemos que cuando la mayoría piensa algo suele ocurrir lo contrario, ¿no? Y que hay players que tienen el suficiente volumen como para jugar, digamos, con el pequeño inversor que se cree que puede adivinar lo que viene cada día y ellos pues no solo pueden adivinarlo, sino que pueden realmente afectar al precio de una manera notable, ¿no? Entonces Grayscale es uno de los mayores poseedores de Bitcoin actualmente y no me preocupa particularmente sus ventas. Yo creo que simplemente ha subido muchísimo el mercado en las últimas semanas y era normal y sano tener estas caídas para volver a acumular esa liquidez abajo que nos permita volver a subir a lo largo del halving. Quiero preguntaros, Enrique, empiezo por ti, ¿cómo podemos valorar estos primeros días de los ETFs? Porque, como le preguntaba antes a Sergio, se lo estoy preguntando a muchos analistas en los últimos días, claro, había mucha gente que pensaba que nos íbamos a ir a la luna ya directamente, que íbamos a tocar los 50.000, que estuvimos cerca, estuvimos en torno a los 49.000, pero bueno, la gente se pensaba que después de la elaboración de los ETFs ya iba a ser una subida exponencial y sin parar en ningún momento, y claro, hay gente que está un poco decepcionada. ¿Cómo lo vivís vosotros? Me está diciendo Íñigo que está emocionado, ilusionado por la entrada de estos institucionales. Claro, es que, Enrique, yo creo, de hecho lo hemos repetido aquí en alguna ocasión, que es importante decir que el impacto no se puede medir ni en 2, ni en 3, ni en 2 semanas, ni en 7 días. Quiere decir que esto va para largo, ¿no? Que no podemos decir pues que ya ha sido un fracaso, como dice JP Morgan, sino que hay que ver el impacto a medio o largo plazo. Sí, exacto. En ese sentido, yo creo que valorar como fracaso algo que ha salido en absolutamente todos los medios
y que ha conseguido ese volumen a nivel de esa demanda, ¿no? Por parte de todos los fondos y de todos los retails, creo que considerarlo un fracaso es prácticamente mentirse a sí mismo, ¿no? En definitiva, hemos visto cómo el precio quizá no ha acompañado ese FOMO que se había creado alrededor, pero es que al final era una noticia que estaba muy descontada, ¿no? Quizá pensar que esa aprobación pudiera disparar el precio era más un poco esa parte romántica dentro del mercado que no una parte racional, ¿no? Porque al final era una noticia que ya se venía trabajando prácticamente 2 meses, donde ya se especulaba con un porcentaje bastante alto de los distintos analistas de los medios y de los fondos más importantes, que el porcentaje era muy alto, ¿no? Entonces había un montón de carteras que ya estaban en un beneficio muy alto y en definitiva pues era lo que cabía esperar, ¿no? No obstante, al final es lo que comentábamos. Obviamente esa parte de mercado pues siempre nos hubiera gustado llegar a los 50, pero bueno, al final es lo que acaba de comentar Íñigo, ¿no? Volver un poco ese pasito atrás, volver a recuperar esa parte de liquidez para, bueno, seguir acumulando y seguir viendo esas entradas, pues creo que tampoco viene mal al mercado. Hay que recordar que, bueno, JP Morgan, su propio CEO, el propio Jamie Dimon, que viene haciendo pues declaraciones, bueno, pues que se califican por sí mismas, ¿no? Con lo que decía, por ejemplo, de Satoshi Nakamoto, de si volvería a renacer, volvería a aparecer y a crear otros 21 millones de Bitcoin más. Bueno, declaraciones pues que le dejan un poco en evidencia, en este caso al CEO de JP Morgan. Más allá de eso y de estos analistas que dicen pues que está siendo decepcionante este inicio de los ETFs, hay que recordar que JP Morgan es participante autorizado de uno de ellos, seguramente del más importante, en este caso de BlackRock, o sea que es un poco raro, ¿no? Este tipo de mensajes que está lanzando cuando participa precisamente del mercado, ya participa directamente de Bitcoin. No sé cómo lo ves tú, Íñigo, pero es un poco contradictorio, ¿no? Bueno, yo creo que es lógico, ¿no? Al final ellos, como dices, participan en este mercado y tienen influencia en él, ¿no? Entonces, en este sentido, pues ellos quieren comercializar sus productos que al final no se depositan en el mercado instantáneamente y ahora pues hay que hacer una labor para que todo esto llegue a sus inversores, ¿no? Entonces, en ese sentido y con eso en mente, yo creo que a JP Morgan en este caso pues le puede venir muy bien que el precio de Bitcoin sea más bajo para obtener unas potenciales rentabilidades mayores, ¿no? En esos productos. Entonces, yo creo que este es el juego financiero y lo que hay que ver es la evolución de los últimos 10 años, ¿no? Y cómo ha ido cambiando la opinión pues, de estos líderes hasta el punto de participar directamente en este mercado, ¿no? Pues estamos pendientes de los ETFs de Bitcoin, pero antes de terminar les quiero preguntar también por Ethereum, por los ETFs de Ethereum, la próxima actualización que va a tener lugar en apenas unas semanas. Parece que Enrique ha cambiado un poquito el foco hacia Ethereum y hay solicitantes porque son bastante optimistas de cara a que la aprueben este año. Yo sigo siendo un poco escéptico. Yo pienso que con Bitcoin ha costado, creo que con Ethereum puede costar incluso más, pero no sé cómo lo veis vosotros. Bueno, al final, igual que vimos un poco con el caso de Ripple, en este caso, pues la aprobación del ETF de Bitcoin abre un poco el camino a próximos ETFs y, pues, en ese caso, el siguiente paso natural sería, en este caso, la aprobación de Ethereum, ¿no? Al final, como comentas, quizás se ha cambiado demasiado rápido el modo en el que estábamos viendo, ¿no? Después de haber estado meses y meses hablando, analizando y especulando sobre esa salida del ETF de Bitcoin en spot. Ahora en 2 días ya queremos el de Ethereum y bueno, al final es un poco el frenetismo, ¿no?, del mercado cripto que no da tiempo a que nadie descanse ni que nadie se aburra y en definitiva pues no sabemos si realmente llegará o no. Posiblemente quizá para el mes que viene, mediados de febrero o marzo, quizá podamos ver alguna noticia más porque ya tenemos esa teórica fecha final que se sitúa en torno a mayo. Entonces yo creo que cuando se empieza a acercar un poco más la fecha, veremos realmente un poco hacia dónde van los tiros y entonces podemos ver si realmente es una posibilidad tangible o ha sido un poco
pues un disparo al aire, ¿no? A ver qué caía más que otra cosa, ¿no? De la misma forma que ya también se empezó a especular con el ETF de Ripple, y bueno, pues seguramente después vendrán prácticamente todas las altcoins, ¿no? Que al final, como he comentado, pues esto no para. El ETF de Dogecoin, ¿no? Íñigo, quiero saber qué opinas tú de todo esto, de los ETFs de Ethereum, que, como decíamos antes, la fecha límite es más o menos a mediados de mayo, si no me equivoco, quedan más o menos unos 4 meses, y hay solicitantes pues que son bastante optimistas. No sé cómo lo ves tú. Bueno, al final todo esto ha sentado jurisprudencia, ¿no? Que es un tema muy importante. Lo peor es ir a ciegas en cuanto a regulación, cuando ya vamos viendo cómo avanzan las reglas de juego y vemos aprobaciones, pues es mucho más fácil adaptar todos los requisitos a ello. Tampoco creo que todas las criptomonedas necesariamente puedan ser susceptibles de poder enmarcarse en esa regulación, ¿no? Ya iremos viendo el desarrollo, ¿no? de toda la regulación, no solo europea, que ya llevamos tiempo hablando de ella, sino también la americana, y tener en cuenta también pues, la posible renovación antes o después de la SEC y las inminentes elecciones americanas, que creo que pueden jugar un papel también muy relevante en el desarrollo de este mercado en Estados Unidos y por ende en todo el mundo. Bueno, pues pendientes del mercado cripto, pendientes también de estos ETFs y sobre todo pues, del impacto que poco a poco van teniendo, ya no solo en los inversores, sino también en la adopción, que al final es lo más importante. Muchas gracias, Enrique e Íñigo, por estar por aquí una semana más. Un placer. Buenas tardes. Muchas gracias, Sergio. Gracias por pasaros por aquí. Gracias también a todos los espectadores que nos han seguido, a los que les digo que no se vayan porque vamos a hacer una breve pausa, un par de minutos, y enseguida vamos con lo más destacado, las noticias del día en Negocios Televisión.